por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángeles de mi guarda, intercedan por mí. Cuenta San Lucas que apenas habían terminado de acomodarse los apóstoles alrededor de Jesús para la que sería su última cena con él, tomó la palabra y les dijo: ardientemente he deseado que llegara este momento de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Estas palabras no figuran en el rito de la Santa Misa, donde se renueva o se hace presente todo lo que vivió Jesús a partir de ese momento, con su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos. No lo pronuncia el sacerdote, pero es un sentimiento que está presente en Jesús en cada misa. Y podemos preguntarnos nosotros, ¿tenemos este mismo deseo ardiente de unirnos a Cristo cada vez que podemos participar de la Santa Misa? En este rato de oración, en este lugar tan querido para muchos de los que me están viendo, el oratorio del Casco, donde muchos han hecho muchos cursos de retiro de varios días y han estado muchas horas delante de este cuadro, de este sagrario sobre todo, en este momento queremos hablar con Jesús sobre la Santa Misa. Y vamos a servirnos de las ideas de una carta del cardenal Sará, dirigida a los obispos del mundo, titulada «Volvamos con alegría a la Eucaristía». Allí comienza señalando cómo el distanciamiento social a nivel familiar, laboral, etc., ha afectado también la vida cristiana, ya que la no participación del culto ha provocado, con palabras de otro obispo, una emergencia eucarística. La cuarentena prolongada ha afectado toda la dimensión comunitaria de los hombres, y esta dimensión forma parte, es un aspecto fundamental de nuestra religión, de nuestra fe. Ya los primeros cristianos, cuentan los Hechos de los Apóstoles, después de la resurrección y ascensión al cielo de Jesucristo, se reunían para orar. Y así los encontró el Espíritu Santo, a los apóstoles, con la Santísima Virgen María y otros discípulos que estaban cada día ahí reunidos. El aspecto comunitario de nuestra fe también tiene un significado teológico, porque Dios es uno por naturaleza, pero en tres personas. No es un ser solitario. Y cuando creó al hombre, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y los creó varón y mujer, iguales en dignidad, pero complementándose mutuamente. Vemos también cómo el mismo Dios del primer testamento se relaciona con los hombres desde el comienzo, creando alianzas con unos y otros, dialogando con personas representativas de la humanidad de aquella época. Y cuando Jesús inicia su vida pública, lo hace llamando a un grupo de discípulos para que compartan con él su vida y toda su predicación y el anuncio del reino. No lo hizo porque necesitara guardaespaldas, sino precisamente por esta dimensión comunitaria que tiene la fe cristiana. Cuando los cristianos son autorizados por las autoridades civiles a practicar oficialmente su fe como religión pública en el Imperio Romano,
comienzan a construir templos. Antes usaban las casas particulares, pero necesitaban también tener templos para dar dignidad al culto y que estuvieran abiertos a todo público. Porque esto es algo propio de los cristianos. En los templos paganos no se podía entrar. Y de alguna manera pienso que es lo que pasa ahora con algunas devociones populares en nuestro país. El Gauchito Gil, la difunta Correa. No hay templos en los que se pueda entrar a rezarles, porque no son considerados santos oficialmente ni lo serán nunca. Lo que sucede es que la Iglesia Católica nunca buscó aislarse. Al contrario, la secularidad es la característica esencial de la inmensa mayoría de los fieles católicos. El mismo Jesucristo, cuando elevaba su oración a Dios Padre, refiriéndose a los apóstoles, le decía: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del mal, del maligno. La Iglesia está inmersa en el mundo, al igual que sus miembros, procurando no ser mundanos. Y por eso sus fieles se ocupan también de promover el bien común y cuando pueden colaboran con la autoridad civil. También lo estamos haciendo ahora para evitar la expansión de la epidemia. Dios no abandona jamás a la humanidad y cuando aparecen estos males no nos cabe duda de que Él sacará bienes, incluso de este aspecto del ayuno eucarístico que hemos estado viviendo desde que empezó la cuarentena. Y para muchos, ha servido este tiempo para redescubrir la importancia, la belleza de la Eucaristía. Para otros cristianos, esta situación tan especial les ha ayudado a descubrir la utilidad espiritual de los medios de comunicación para participar telemáticamente en celebraciones o para escuchar charlas doctrinales muy interesantes, propuestas en lejanos lugares del mundo. Y muchos sacerdotes también hemos aprendido a usar estos medios de transmisión electrónica y seguiremos usándolos porque lo hemos aprendido gracias a la pandemia. A pesar de que muchos pensábamos que jamás haríamos actuaciones públicas de este estilo, hemos tenido que hacerlas y estamos tratando de mejorarlas. Y las seguiremos usando en la medida en que puedan servir para dar formación a los laicos. No tanto para reemplazar las ceremonias litúrgicas presenciales. Esperemos que estas transmisiones virtuales, telemáticas, ya no hagan falta dentro de poco, salvo para los enfermos o impedidos. Uno de los temas que destaca el cardenal Sara en la carta que dirige a los obispos es que esta situación nos ha ayudado a comprender el corazón de los mártires de Abitinia. De ellos se conoce una frase famosa del siglo IV que decían y que les costó el martirio a muchos de ellos: Sine Dominico non possumus, que traducido sería: no podemos estar sin lo que es del Señor. Y el cardenal entonces va desglosando esta frase, mostrando las consecuencias que tendría hoy para la vida de todos los cristianos. Vamos a continuar nuestra oración apoyándonos en los comentarios de la carta. Allí se recogen 6 interpretaciones o derivaciones de esas palabras de los mártires: Sine Dominico non possumus. La primera es que no podemos vivir como cristianos sin escuchar la palabra de Dios, porque las lecturas en la liturgia están escogidas y armadas por expertos, de tal modo que nos permiten ir recorriendo la vida y la predicación de Jesús. Ellas repasan en los domingos cada 3 años, en los días de semana, los años pares e impares, todas las enseñanzas principales de los evangelios. Estas son explicadas a su vez en las homilías, pero también en las ceremonias se convierten en palabra viva, pronunciada por el mismo Dios o el Espíritu Santo,
para los que tienen su corazón abierto, dispuesto a escucharlas. Por eso, escuchamos la primera lectura y el Salmo sentados, para captarla mejor, serenamente. Pero nos ponemos de pie durante la lectura evangélica, que solo pueden hacer el sacerdote o el diácono, por la dignidad del texto cuando se lee públicamente y el respeto que se merece. Otra derivación de esa palabra de los mártires es que no podemos vivir como cristianos sin participar en el sacrificio de la cruz, porque Cristo no quiso irse de aquí sin antes habernos dado la posibilidad de que estemos presentes en aquel momento de su muerte en la cruz, en el Gólgota. En cada misa se realizan varios milagros, pero fundamentalmente dos. El primero es un milagro objetivo, donde el pan y el vino presentados por la transustanciación en el momento de la consagración se convierten en cuerpo y sangre de Jesús. Pasan a ser alimentos de vida eterna. Y el segundo, el otro milagro, que es más subjetivo, consiste en que saltan las ataduras de espacio y tiempo. De pronto estamos en el Gólgota, hace 20 años casi, 20 siglos. Cristo se vale del sacerdote, de sus manos, de su voz, para hacerse presente y renovar de modo incruento el sacrificio de la cruz. Es un acto de obediencia al Padre. Su Hijo entrega la vida para redimirnos de nuestros pecados, los cuales quedan así perdonados. Si nos dejamos perdonar, o sea, si estamos arrepentidos y nos aplicamos los méritos ganados por Cristo. No podemos vivir entonces sin el abrazo del crucificado, porque allí encuentra luz, explicación y consuelo por unirnos a Cristo, todo sufrimiento humano y la misma muerte. Por eso es que no podemos vivir sin participar en el sacrificio de la cruz. En tercer lugar, dice que no podemos vivir sin la gracia de Dios. En el banquete de la Eucaristía se nos da el pan del cielo, un pan que nos da fuerzas, nos sostiene en los gozos y fatigas de nuestra peregrinación terrena. Es un anticipo del cielo. Nos ayuda a reencaminar nuestros pasos a la verdadera esperanza. Es fuente y raíz de donde sacamos la energía para la batalla cotidiana. Y a la vez nos muestra el destino, el fin de nuestro caminar. Si rectificamos nuestras intenciones y estamos dispuestos a recomenzar cada vez que nos desviamos o caemos, tenemos la certeza de estar avanzando hacia esa segura esperanza, la del encuentro con Dios en el cielo. Jesús es un amigo que quiere acompañarnos en nuestro caminar y está con nosotros en las buenas y en las malas. No vende humo, diría el Papa Francisco. Pero Jesús decía: el que quiera seguirme, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y si le preguntáramos, como los apóstoles Juan y Andrés, esos que comenzaron a seguirlo porque se lo señaló Juan el Bautista, y le preguntaron: ¿dónde vives? ¿A dónde vas? A ellos les respondió: vengan y lo verán. En esa misma línea de conducta, a nosotros, ¿qué nos diría Jesús? Síganme, vamos juntos al banquete de la Eucaristía, al cielo. Pero atención, si alguno no acepta la invitación del Señor, Él invitará a otros, porque la sala en el cielo se va a llenar de cualquier modo. Y el traje especial para la fiesta, ese que exigió el rey al entrar en la sala, se cuenta en la parábola, te informo que te lo dará el propio dueño de casa. Así era la costumbre en aquella época. En nuestro caso, ese traje especial es el bautismo.
y todas las gracias que lo acompañan. Lo cierto es que las excusas de los que no fueron al banquete eran aparentemente muy válidas. Uno había hecho una inversión inmobiliaria, había comprado un campo. El otro había hecho una inversión laboral, había comprado una yunta de bueyes para arar. Otro había asumido un compromiso social importante, se había casado. Siempre hay excusas para no participar en el banquete, para no recibir al Señor y no comulgar. En un librito llamado Dios necesita de ti, un sacerdote americano, Leo XIII, se hace la siguiente reflexión. Dice que le cuesta entender a los que asisten a misa y no comulgan. Algunos pueden tener en algún caso un motivo válido, momentáneo, un mareo súbito, no haber respetado el tiempo de ayuno eucarístico, no haber tenido tiempo para confesarse, o no poder hacerlo por estar en una situación irregular. A otro le vino un escrúpulo repentino, etc. Pero él opina que cuando esta situación se prolonga, se repite, lo único que cabe pensar es que no aman suficientemente a Jesús. Personalmente, yo también pienso que es ilógico ir a un banquete y no probar bocado. La alegría de esta fiesta, por mucho que uno cante o baile, será incompleta. En cuarto lugar, en esa carta del cardenal, dice que no podemos perseverar solos en la vida como cristianos, aislados de la familia del Señor. Necesitamos encontrarnos con nuestros hermanos, con los que comparten con nosotros la filiación divina, la fraternidad en Cristo, la vocación, la búsqueda de la santidad. A todos los necesitamos y todos nos necesitan, porque nadie se salva solo. El que no vive para servir, no sirve para vivir, dice un antiguo adagio. Es natural querer compartir las alegrías. Personalmente pienso que el famoso Big Bang, con el que dicen que comenzó el mundo, podría ser una explosión de amor contenido en Dios, porque Él es el amor con mayúscula. Y el amor y la alegría son necesariamente expansivos. Nosotros existimos porque Dios nos quiere, nos ama. Por eso nos creó, para compartir su amor. Y nos sostiene en la existencia. Y nos deja de pensar en cada uno de nosotros. Si nos dejamos amar por Él, se agrandará nuestro corazón y cabrán muchos más y más cómodos en nuestro corazón. Vamos a interrumpir unos minutos esta meditación pidiendo a nuestra Madre del Cielo que nos ayude a tomar conciencia de cuánto necesitamos del amor de Dios, especialmente demostrado en su presencia eucarística, tanto en el momento de la celebración eucarística como después en los sagrarios, donde permanece bajo la apariencia del pan. Y vamos a pedirle que nos decidamos a volver a la Eucaristía, como dice el cardenal, cada vez que nos sea posible, con entusiasmo, con alegría, con fe y esperanza, con la mayor frecuencia que podamos, porque allí está el secreto de nuestra felicidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor,
Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Examen. Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Me doy cuenta del gran don de la Eucaristía que hemos recibido de Dios. ¿Con qué frecuencia participo en la Santa Misa y comulgo? El que coma de este pan vivirá eternamente. Procuro dar gracias a Dios después de recibirlo en la Eucaristía. Trato a Jesús como Rey, médico, maestro y amigo. Pongo en sus manos mis alegrías, tristezas, dificultades, uniéndolas al sacrificio de Cristo. Siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Soy consciente de que en la Santa Misa se vuelve a hacer presente el sacrificio del Calvario en favor de la humanidad. Busco el perdón de Dios en el sacramento de la confesión periódicamente y siempre que sea necesario. Pongo los medios a mi alcance para facilitar que quien necesite confesarse pueda hacerlo antes de ir a comulgar. En la iglesia, procuro recogerme y rezar antes del comienzo de la celebración. Los primeros discípulos se reunían todos asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Hago lo que está en mi mano para participar en la Santa Misa con toda mi familia. Rezo por ellos y por toda la Iglesia, por el Papa y los obispos, por la obra y sus apostolados, por mis necesidades concretas. A ti misma una espada te atravesará el corazón. Descubro la presencia de la Virgen, Madre de Jesús y Madre nuestra, en la misa y a lo largo de mi jornada, y amo como ella la voluntad de Dios. Acto de contrición. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.
Continuamos conversando con Jesús, aquí presente, sobre la importancia que tiene para los cristianos el poder contar con la Eucaristía y las celebraciones litúrgicas, y más concretamente, siguiendo las reflexiones que hace en su carta el cardenal Sara, nos referiremos a dos puntos: los lugares de culto y la celebración dominical. Sine dominico non possumus, decían los mártires de Abitinia. Y esto se puede interpretar así también. No podemos estar sin contar con la casa del Señor, sin poder visitar el edificio del templo sagrado, donde vive Jesús, donde está esperándonos siempre. La Iglesia es un misterio de comunión y ciertamente no se identifica con un lugar físico, ni con una jerarquía o ni los curas, pero todo eso está incluido en el misterio de fe que es la Iglesia. Como somos seres compuestos de espíritu y materia, alma y cuerpo, y para captar lo material necesitamos de la materia, para captar lo inmaterial. La materia que son los 5 sentidos, los que nos permiten nutrir la mente, la imaginación, los sentimientos incluso. Las palpitaciones del corazón no son lo que nos permite sentir, pero son un reflejo de nuestras emociones. Hay un vínculo entre lo orgánico y lo sensible. Sin duda es por eso que Jesús ha querido quedarse bajo la apariencia de un alimento material, para que sintamos físicamente que viene a nosotros y que entonces nos transforma, nos diviniza. Con los demás alimentos pasa lo contrario. Así lo explica San Agustín. Cuando los comemos, nosotros los transformamos, los convertimos en nuestro cuerpo, corren por nuestra sangre. Pero con la Eucaristía pasa lo contrario. Como Él es un ser superior, cuando viene a nosotros, nos eleva, nos transforma, nos diviniza. Antes de continuar hablando de la comunión sacramental, voy a decir unas palabras respecto de la comunión espiritual, a la cual muchos fieles han aprendido a recurrir en estos tiempos de pandemia. Siempre, al hacer una comunión sacramental, se realiza también una comunión espiritual, una comunicación de bienes espirituales, de gracias, salvo que vayamos muy distraídos o atontados, ¿no? Pero si hacemos una comunión puramente espiritual, y se pueden hacer muchas a lo largo del día, no es como las sacramentales que se permite una o hasta 2. Incluso podemos hacerlas para prepararnos a recibir mejor a Jesús sacramentado. Si hacemos una comunión espiritual, los efectos nunca serán los mismos. La comunión espiritual se ve grandemente resaltada cuando va acompañada del signo, la hostia consagrada, porque somos un alma encarnada. Quizá nos pueda servir este ejemplo. Cuando los hombres dejamos de vernos, podemos ahora enviarnos una fotografía con unas palabras afectuosas, muy encendidas. Cuando Jesús tuvo que partir, no nos dejó una foto, no había en aquella época, aunque nos dejó un negativo de una foto, porque eso es la sábana santa. Se ha descubierto que el Santo Sudario es como un negativo de Cristo. Pero él sabía que no todos tendríamos acceso a ella. De hecho, por siglos estuvo perdida. En cambio, sí nos dejó su presencia real, ya que por ser Dios podía hacerlo, quedándose con su cuerpo, sangre, alma y divinidad bajo la apariencia del pan y vino consagrados en la Santa Misa. Y los primeros cristianos
viendo que la apariencia de pan se conservaba mejor y por más tiempo que la del vino, resolvieron guardarla en los agrarios, en los templos, para llevarla a los enfermos o para adorarla y poder visitarla cada vez que uno quisiera y pudiera. Por todo esto, existen en nuestra Madre Iglesia los templos como lugares de culto, en los que se pueden conservar con dignidad el mismo cuerpo de Cristo para adorarlo o visitarlo en cualquier momento. Además, ha sido en un templo, quizá en la misma parroquia en la que ahora vivimos o en otra, en donde fuimos introducidos a la familia espiritual de la Iglesia por el bautismo y donde figuramos registrados incluso en un acta. En un templo fuimos confirmados, o sea, ungidos por el Santo Crisma. Y fue allí donde Dios nos reafirmó que su deseo era contar con nosotros como soldados de Cristo para la extensión de su reino en la tierra. En un templo descubrimos el abrazo misericordioso de Dios, que levanta al que se le ha caído. O sea, allí recibimos no una, sino muchas veces el sacramento de la reconciliación. Esta, al limpiar nuestra alma del peso de los pecados, cuando los confesamos arrepentidos, nos devuelve las luces y las ganas de luchar para ser santos. Por ese simple gesto de ponernos de rodillas delante de otro hombre, que por la fe sabemos que es en ese momento el mismo Cristo, y por eso capaz de hacer algo que solo Dios puede hacer, que es perdonar los pecados. Por ese gesto de imponer la mano y decir las palabras absolutorias, se realiza un milagro más grande que la curación de un paralítico de nacimiento. Así lo explicó Jesús a los fariseos y doctores de la ley cuando vio que se escandalizaban porque perdonaba al paralítico. Les preguntó, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar los pecados o curar a este hombre lisiado? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate y anda. También nos ayuda el hecho de que ese gesto sea en el ámbito de un confesionario, el cual contribuye a que se respete nuestro derecho a no ser reconocidos por el sacerdote. Es un derecho que tienen todos los fieles. Es bueno que ese confesionario esté en el lugar santo, al que podemos recurrir cada vez que lo necesitamos. Por supuesto, en los horarios previstos o poniéndonos de acuerdo con el sacerdote para que él esté ahí y no importunarlo. En ese lugar que es la casa del Señor y nuestra casa, se consagró nuestra vocación a la vida religiosa, sacerdotal o a la vida matrimonial en la mayoría de los casos. Es lógico por eso que podamos revivir esos momentos de más intimidad con Dios, porque ahí hemos suplicado y dado gracias, hemos reído y hemos llorado. Allí es donde le hemos confiado al Padre Celestial a nuestros seres queridos, que ya han finalizado su peregrinación terrena. Por todo esto, la Iglesia, apenas se puede, quiere contar con templos abiertos a todos. Y ahora, gracias a Dios, se están empezando a abrir. Es importante que nosotros paremos y entremos cuando se pueda, o que saludemos con la mirada o el corazón cuando pasamos delante de la casa de Jesús, aunque vayamos en auto, por todos estos motivos que hemos mencionado, fundamentalmente porque no es un lugar vacío, siempre está Jesús, siempre está esperando
que lo tengamos en cuenta, y el templo es una llamada de atención, aunque esté cerrado. Bueno, y el último comparación o ejemplo, derivación que puede sacar de ese sine dominico non possumus, es que no podemos vivir sin el día del Señor, sin el domingo. Este nos recuerda que el séptimo día de la creación, según narra el Génesis, Dios descansó. Para los cristianos, el domingo significa entonces especialmente dos cosas. La primera, que ese día tenemos que realizar tareas que requieren un esfuerzo diferente al habitual y que por eso nos ayudan a descansar y a dedicar más tiempo a tareas como la familia, la casa, el cónyuge o los hijos, hacer un paseo, practicar un deporte, cultivar una afición, que será nuestro modo de descansar física y mentalmente. Es lo primero que nos sugiere el domingo. Pero hay una segunda cosa, no menos importante, que el domingo debemos dar descanso al alma, al espíritu. Esto supone conectarse con Dios, porque el alma descansa verdaderamente cuando está con Él. Pero para ello hay que fabricar la ocasión, sacarnos de la cabeza las preocupaciones, relajarnos, y eso implica buscar momentos de silencio, de calma, y de todas las cosas que se nos puedan ocurrir para lograr esta serenidad del alma, la más eficaz es ir a la Santa Misa. Pero no solo para estar físicamente cumpliendo un rito, sino para entrar en contacto personal con Jesús, vivir la misa, sabiendo que en cada palabra o gesto el Señor nos está dando gracias y pidiendo ayuda, contando con nosotros. Como dice el documento que estamos citando, dice, el domingo da luz y sentido a los otros días de la semana, porque nos ayuda a orientar hacia la verdadera esperanza todas nuestras tareas, nuestras responsabilidades laborales, familiares o sociales. Este documento del cardenal prefecto de la Congregación para el Culto Divino termina agradeciendo a los medios de comunicación el servicio que han prestado para las transmisiones de la Santa Misa, cuando no era posible celebrarla de otro modo. Pero aclara que ninguna transmisión es equivalente o puede sustituir a la participación personal cuando se puede realizar. No tanto por lo que supone de unión con la comunidad que pueda estar presente, sino sobre todo por el encuentro íntimo con ese Dios encarnado que es Jesús, que se entrega a nosotros. Y no se nos da de un modo virtual, sino realmente, porque la misa no es el recuerdo de la cena del Señor, como afirman nuestros hermanos evangélicos, sino que allí se hace presente el mismo Cristo y todo su sacrificio redentor. Es el resucitado el que nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Y este contacto físico con el Señor, cuando estamos en la misa, en el templo, y especialmente cuando comulgamos, es vital, indispensable y es insustituible. Son tres expresiones fuertes que usa el cardenal y que dicen mucho. Es imprescindible para la vida de fe, indispensable para crecer en la esperanza del cielo y es insustituible por ninguna otra cosa para amar en la medida del corazón de Cristo. Tomando las precauciones para reducir al mínimo las posibilidades de contagio del virus, tenemos que volver a la alegría de la Eucaristía y contagiar de ese entusiasmo a los familiares o amigos que puedan estar desanimados por tanto encierro o asustados
por la suerte corrida por algunos que eran más vulnerables, quizás cercanos. Y tenemos que contagiar también a los que se han entibiado en su vida espiritual por la falta de sacramentos y de oración confiada, perseverante. Prestemos la debida atención a las normas sanitarias o de seguridad, pero evitando que esto sea causa de miedo, alejamiento de Dios, para nosotros o los seres queridos, porque se puede caer por buscar alejar el peligro de contagio, lo hemos comprobado en muchos casos de este tiempo, se puede caer en un encierro en uno mismo, en la tristeza, o incluso en un estado depresivo o pesimista. Por eso me gustaron unas palabras que recibí por internet, referidas al uso del barbijo o de la mascarilla. Te las voy a leer, porque explican cómo el barbijo vino a prevenir el COVID, pero trajo consigo otros descubrimientos y servicios muy útiles. Dice así: la mascarilla vino para bajar la nariz de quien vivía con ella levantada. Bueno, sirvió para tirar de las orejas y ayudarnos a entender que éstas fueron hechas no solo para oír, también para escuchar y atender a las personas que nos rodean, a la necesidad de los demás. El barbijo ha servido para bloquear la boca y hacernos comprender que es necesario pensar más y hablar menos. Vino la mascarilla, dice, para esconder parte del rostro y así enseñarnos a ver y a sonreír con los ojos. Hemos descubierto cuánto puede la mirada. Vino a cubrir los labios y a aprender así a amar con el corazón. Vino a decirnos que nadie es mejor que el otro, que no debemos juzgar por las apariencias. El barbijo oculta la verdadera edad de las personas muchas veces, o la fealdad de los rostros, o la belleza. Y estos datos, entonces, ya no pueden ser el primer criterio de juicio o de selección para mis afinidades o simpatías. Por eso, paremos, pensemos, miremos bien, escuchemos con detenimiento y seamos abiertos, comprensivos, solidarios. Quizá mañana querremos que los demás sean así con nosotros. Por esto y mucho más nos ha enseñado el barbijo y sobre todo hemos descubierto que estar con vida es una gracia, un soplo que Dios nos da cada día en el alma. Acabemos con una idea que recoge el cardenal al final de su carta. La Iglesia continuará protegiendo a la persona en su totalidad, desde su concepción hasta su muerte. Y ella nos invita ahora a confiar en Dios y nos da un testimonio de esperanza con la vida heroica de tantos santos y mártires que a lo largo de los siglos nos recuerdan que la existencia terrena es importante, igual que la salud privada o pública. Pero mucho más importante es la vida eterna, la salvación del alma. Nuestra meta, la razón de ser de todos nuestros esfuerzos y peticiones de ayuda a nuestro Señor, es compartir la misma vida con Dios en la eternidad. Ese es nuestro fin y nuestra esperanza. Y una prueba concreta de que estamos convencidos de esta gran verdad es que ponemos todos los medios a nuestro alcance para contar con esos instrumentos que Dios nos ha dejado para facilitar nuestro camino al cielo. Realmente, la amistad de Jesús, la frecuencia de los sacramentos y la intercesión también de los santos y la Virgen María, salud de los enfermos, auxilio de los cristianos. El ejemplo actual de muchos que están dando su vida, sirviendo a las personas enfermas, arriesgándose. Todo eso nos ayudará a
perseverar en la oración y a renovar cada día el propósito de ser testigos del resucitado y anunciadores de una esperanza cierta que trasciende los límites de este mundo. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí.